¿Quién es Ana Gómez? Yo nací en Pedrera hace ya 44 años. He estado vinculada al deporte toda la vida, la verdad que me ha encantado desde siempre. Mi hermano jugaba fútbol, a mí el fútbol me encantaba de pequeña y recuerdo de haber ido entrenando a amigas, a gente más cercana y empezó como un entretenimiento de autodeterminación, de elegir lo que quiero, de priorizarse, ¿no? Que al final creo que esto va mayormente de eso. Tengo que verlo con los años y para decir que en la clase ahora mismo hay gente de 5 localidades diferentes. ¿Qué le dirías a aquellos y aquellas que no puedan estar viendo si aún se plantean, si dudan de que no saben qué hay aquí dentro? Las animo a probar, a que vayan a otros sitios, a que prueben, quedarse con la ganas de probar. Yo no me quedaría nunca. Bueno, de hecho no lo hago. ¿Ante qué no se pone de perfil Ana Gómez? Bueno, pues arrancamos otro de perfil y en este caso queríamos hacerlo hablando de emprendimiento, hablando de mujer y hablando de deporte. Y para ello pues nos hemos venido hasta uno de los sitios, yo diría que emblemáticos en los últimos años. Si quieres practicar deporte, si eres mujer, si estás en Pedrera o en cualquiera de los pueblos que están cerca de nosotros. Estamos con la primera de todas ellas, es la responsable de este sitio y es la responsable de un movimiento, que ahora nos dirá ella si es consciente de todo lo que ha conseguido en los últimos años, que lleva pues, bueno, pues haciendo del deporte y de la mujer dos de sus razones vitales. Ella es Ana Gómez y está con nosotros y es la que se encarga de todo este, como digo, de este centro que lleva por nombre Malditas Guerreras. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a De Perfil. Bueno, encantada de estar contigo, porque esto es como si estuviésemos en casa. No soy consciente para nada. Tengo que remontarme y ver las fotos, que tengo un archivo ahí de años y años, para ver y decir, es que hemos hecho esto, es que conseguimos esto. Necesito tirar de hemeroteca y ver esas fotos y todos esos mensajes que hemos ido lanzando para ver que realmente hemos llegado hasta aquí con una trayectoria que se remonta ya unos años y ayudando, como has dicho tú, y vinculando al ejercicio y al deporte con la mujer, que al final creo que es el génesis de toda esta historia, ¿no? Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también de ese síndrome del impostor que sin querer tú ya has mencionado un poco, ¿no? Porque hay que remontarse, hay que continuamente reforzar ese mensaje inicial, ese motivo que te lleva cada mañana a abrir esa persiana, ¿no? Pero para quien no te conozca, que esté viéndonos a través de Pedrera o de algún que otro pueblo cercano, ¿quién es Ana Gómez? Yo nací en Pedrera hace ya 44 años, que todavía también eso me cuesta verlo, ¿ves? Tengo que mirar el DNI. Y bueno, he estado vinculada al deporte toda la vida, la verdad que me ha encantado desde siempre. Y yo pensaba que con eso podría hacer algo y conseguir algo. Al final estudié educación física hace un montón de años y bueno, ahí se quedó y trabajé de un montón de cosas diferentes. Pero cuando volví aquí pensé que quizás esa era una buena manera de ayudar a la gente que me rodeaba. El tema de que fuese la mujer, pues creo que ha sido algo que se ha ido, ahora hablan mucho, ¿no? De esto de que te resuene, creo que al final, no sé, eso estaba ahí para mí, yo creo, y creo que esa oportunidad no la podía dejar pasar. Así que bueno, aquí estamos después de unos cuantos de años ya luchando por ese objetivo, ¿no? Decías que tú has estado con el deporte vinculada desde siempre, tú has practicado deporte, arrancaste con el fútbol, luego carreras de montaña. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios y, bueno, y cómo lo ves ahora. ¿Cómo lo ves ahora con la perspectiva de los años? Yo me he juntado con mi hermano, jugaba fútbol, a mí el fútbol me encantaba de pequeña y tenía la suerte que en mi clase, ¿no? Las niñas que éramos, nos gustaba casi a todos. Yo creo que al final se producía ese efecto, ¿no? De, de que es un multiplicador, ¿no? De que todo el entorno al final, y éramos bastantes niñas las que por aquel entonces jugábamos, entonces como que no se veía tan raro, ¿no? Aunque insultos, improperios siempre había, ya sabes que el fútbol femenino todavía le queda una larga trayectoria por caminar, aunque ya hemos conseguido, yo alucino viendo esos estadios llenos y además me pongo en la piel de esas niñas y digo, "Guau, esto en nuestro tiempo hubiera sido
porque en aquel entonces no iban ni los padres a vernos. Te ibas a Córdoba a jugar bueno, estuvimos en Barcelona y ni nuestros padres sabían ni dónde estábamos, ¿sabes? Al final era un poco teníamos poco apoyo, ¿no? De nuestro entorno primeramente y luego de las instituciones, pues poca cosa había. Y bueno, hasta en el fútbol estuve hasta, no sé, hasta que en la facultad también estuve jugando y demás. Y luego descubrí en la carrera, pues, que el correr era algo que no dependía de nadie más, que no necesitabas un equipo y que simplemente con calzarte las zapatillas y salir, pues, me costó la vida porque me costaba correr muchísimo, me sigue costando. Pero bueno, empecé aquí había un grupillo, salíamos juntos y al final eso también va haciendo que la adherencia sea mayor cuando sales con alguien, aunque luego te guste entrenar sola y demás. Pero ahí empecé y descubrí el trail en la mano de mi amigo Miguel, que aquello me voló la cabeza, porque la primera vez que yo me tiré por un sendero, yo dije: "Ah, esto es lo que a mí me gusta". Y ese deporte me encanta, porque además creo que es donde mujer y hombre se igualan, quizás sea la disciplina donde más nos igualemos. Y bueno, en todo ese devenir sigues practicando deporte, la vida profesional pues te lleva fuera de Pedrera, pasas mucho tiempo en Toledo y luego finalmente, bueno, pues por distintas circunstancias y azares vuelves a Pedrera y es ahí cuando empiezas a crear, ¿no? Decía yo al principio, contenido, empiezas a compartir esta afición tuya, ¿no? Este ya concepto también de estilo de vida y ahí empieza el germen de lo que hoy es ya Malditas Guerreras. Bueno, tú estuviste en el inicio total, porque éramos 2 éramos 2 yo volví a Pedrera y, bueno, siempre habíamos sido amigas desde el instituto. Tú estabas en tu zumba y en tus historias, creo, en esas clases colectivas que a la mujer siempre le ha encantado y bueno, ya forma parte de la historia, ¿no? Del ejercicio en la mujer, así que tampoco tenemos que ni renegar de ello ni demonizarlo, porque al final es una parte de la historia y sigue siendo, así que bienvenido sea, ¿no? Entonces empezamos ahí y recuerdo de haber ido entrenando a amigas, a gente más cercana y bueno, empezó como un entretenimiento, sinceramente, no era ni yo pensé en ese momento que yo me iba a dedicar profesionalmente o que eso me diera sustento a mí para vivir de ello, te lo prometo, vamos, de todas, todas. Sí que es verdad que los años, el venir de los años, como dices, ha ido cambiando un poco eso y hoy día es como muy fácil, ¿no? Yo creo que no le quiero quitar mérito a las nuevas, ¿no? A esas nuevas aperturas o la nueva gente que ha venido, pero hace 8 años ello era impensable, quiero decir, ellas decían: "Queremos entrenadora personal", era como un cachondeo, no era algo pagarle a alguien para decirte, no sé, lo que tienes que hacer, que te acompañe, era un poco una idea bizarra en aquel entonces. ¿No? Y porque se rompieron finalmente muchos estereotipos. Te preguntaba si tú eras consciente, porque ya no solamente por ocupar espacios incluso públicos, que parece que no eran todavía de la mujer, por permitir también ese cambio de aptitud y de actitud en muchas de nosotras, en romper con muchos roles. Creo que se rompieron muchas cadenas y muchas cuerdas que estaban todavía por ahí bastante fuertes. Sí, Sí, ser consciente. claro, yo recuerdo exactamente, vamos, además lo nombramos aquí no hace mucho, recuerdo perfectamente entrar en el campo de fútbol y quedarse 4 o 5 fuera, y yo no, porque siempre nos ha dado eso bastante igual, pero 4 o 5 decir: "Yo no entro ahí, que están entrenando los del fútbol del Pedrera", y a mí me da vergüenza, y tener que, ¿no?, que intentar convencerlas de que íbamos a hacer ejercicio igual que ellos, que no, que aquello no era una biblioteca, sino un sitio donde hacer ejercicio y que no te tenía que dar vergüenza porque íbamos a hacer exactamente lo mismo que ellos. Y eso ha costado. Y eso ha costado mucho. Bueno, ha costado eso, ha costado que nos vayamos a un bar vestidas con esta ropa y tomarnos algo, Correr en todo. correr en todo. Bueno, de la ropa es que ahí podemos sacar ahí tenemos un tema que no solo la estética, sino esa evolución, ¿no? De llegar con ropa súper ancha y cómo es que al final es autoconcepto, ahí tenemos un montón de temas que podemos. Entonces, que el deporte ha sido quizás la puerta de entrada, a un montón de historias que luego, pues, se han ido derrumbando a muros que eran bastante grandes y incluso, bueno, pues, la propia barrera de la edad, porque hay gente que es muy joven, pero hay gente que tiene ya cierta edad y que ya no tiene remilgos en venirse a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9
para intentar conciliar esa parte de deporte con esta parte de vida saludable y consciente. Sí, bueno, y además la media de edad, que uno muchas veces pregunta alguna, ¿qué media de edad tenemos? Yo no he hecho estadísticas, pero bueno, veo a todas las mujeres que pasan por aquí, que han pasado a lo largo de estos años, y nuestra media de edad ronda los 40 y algún año. El perfil de casi todas es madre de varios hijos además, porque eso, pues entre 2 y 3 hijos se jueve la gran mayoría de mujeres que pasan por aquí. Y bueno, imagínate, ¿no? Hace años pensar, yo lo pienso de mi madre, por ejemplo, incluso de la tuya, ¿no? Imagínate que nuestras madres se levantasen temprano para ir a hacer deporte, que bueno, como muchos salían a andar un rato por la tarde, esa vuelta al polígono famosa, que ya se ha quedado como un clásico, ¿no? Al final eso ha supuesto un cambio de paradigmas enorme en la vida de la mujer, ¿no? De, de autodeterminación, de elegir lo que quiero, de priorizarse, ¿no? Que al final creo que esto va mayormente de eso y de los valores que se consiguen con el ejercicio, como dices tú, esto es una visión mucho más integral, más global. El deporte al final ha sido como esa puerta de entrada, pero esto va de otra cosa. Bueno, pues decía yo que si me lo permiten, pues Ana Gómez, la jefa suprema de esta tribu de malditas guerreras. Ana, ahora sí, nos remontamos. ¿Cuándo arranca realmente este movimiento? Que como digo, ha ido creciendo y ha sido un movimiento, es un movimiento ya. Pues yo me vine el verano de 2017 y aquel mismo septiembre recuerdo que empezamos con nuestra pesa de 4 kilos, nuestra pesa de 4 kilos, nuestros primeros pinos, nuestras primeras salidas a la sierra, que decías que no. Y a mí es que o sea, yo decía, ¿cómo esto no le puede gustar a más gente? O sea, a mí lo que no me cuadraba y no me entraba en la cabeza es que eso no pudiera gustarle a más gente, a más mujeres sobre todo, porque yo siempre he tenido ese enfoque. Y, y bueno, al final, pues ya te digo, nos fuimos juntando con 4 amigas, y se produjo, por suerte, ese efecto multiplicador, ¿no? De me traigo a mi amiga, me traigo a mi prima, va a venir mi hermana a probar, va a venir mi madre. Y esa cadena fue cada vez creciendo más, 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 hasta el día de hoy que ya te digo que para mí era impensable que alguien viniese de Estepa a pasar un rato aquí con nosotras. O sea, es que no entraba en mi cabeza en aquel entonces pensar que este movimiento tuviera sentido o llamase a alguien que viniese de 10 kilómetros o 12 o 15 o si me apuras hasta 30 y 40 que han venido aquí, ¿no? Entonces, pues como dices tú, tengo que verlo con los años y para decir, es que en la clase ahora mismo hay gente de 5 localidades diferentes. Entonces eso a mí es que no sé ni explicártelo, ¿no? Final, porque estamos hablando de gente que está incluso desde los inicios, que continúa y que no solamente esto, sino que ha interiorizado este movimiento, que lo ha hecho suyo, que lleva a gala el nombre de malditas guerreras allá por donde va. Y claro, tú al final ahora estás ya como una mera espectadora de todo lo que de forma, yo no diría silente, ¿no? Porque al final también se ha hecho mucho ruido, creo, pero has ido consiguiendo. Sí, mira, el otro día estuve en una formación y hablaban un poco de qué centros llevaban o gestionaba cada uno y todo el mundo tenía el nombre de él, ¿no? Pues yo qué sé, entrenador personal, Cristian tal, no sé qué. Y claro, y me dice, ¿y cómo se llama tu centro? Y digo, Maldita Guerrera. Y dice, qué curioso que no le hayas puesto tu nombre, ¿no? Que nada, en un principio yo recuerdo que empezamos con el tema del nombre y tal en redes, pero lo de las guerreras es verdad que desde el principio como que nos gustó, no nos resonaba y decíamos, hostia, somos guerreras, no sé, era no tanto enfocado a la guerra, sino a esa gana de dar caña y de superarse y de decir, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, al final, bueno, de Maldita ya vino luego, pero es verdad que es un nombre que engancha y a mí sí me gusta salirme de ahí. Quiero decir, a mí me encantaría que esa marca se desvinculase un poco de mí también y se vinculase a todo lo que es, ¿no? Porque al final yo sé que es complicado eliminarme a mí de la ecuación, ¿no? O salirme de esa ecuación, pero en algún momento sí me gustaría, no sé si por el hecho de que creciera esto más, que es mi idea, me encantaría, y que hubiese más personas al frente de esto, aunque ya sabes que el mundo
Bueno, del emprendimiento también hablaremos y del mundo autónomo, pero que en cualquier caso decías tú, ¿no? Y lo mencionabas hace un momento, gente que te viene de un montón de sitios, ¿de qué pueblo? ¿De qué volumen de deportistas, de personas estamos hablando ya actualmente? Bueno, antes hablaba con Joaquín del tema de ese devenir y ir de la gente, que al final eso lo tenemos asumido en este contexto, que siempre andamos, ¿no? Cuando llega el verano, esas épocas del boom de septiembre, de enero, quiere decir, eso se repite a lo largo de los años y es algo cíclico, está claro. Pero bueno, yo también creo que la tendencia ha sido al alza, y aunque vivimos, como decía el otro día este gurú, en la época de mayor sedentarismo, también estamos en la época de mayor volumen de personas haciendo ejercicio, que eso es algo que es satisfactorio para nosotras. Pero tenemos gente viniendo de Estepa, de Gilena, de la Roda de Andalucía, de Fuente de Piedra, que no se me olvide nadie, que luego de Agua Dulce, ¿vale? Y bueno, de aquí de Pedrea está claro. Así que bueno, han venido un par de mujeres, estuvieron viniendo de la Lentejuela, que el día que yo fui a la Lentejuela y vi el trayecto que había, dije: "Dios, estas personas vienen incluso 2 días en semana", que estuvieron viniendo durante un tiempo. Sí que es verdad que el tema de la distancia es un hándicap que siempre está ahí, y sobre todo cuando hablamos de mujeres, porque ya sabes que la conciliación no existe. Y yo entiendo el el esfuerzo ímprobo que hacen por estar aquí, que digo: "Buah, es que no solo esta hora, sino deja a tu hijo en tal sitio, coge tu coche, vente para acá". O sea, al final creo que eso me ha hecho también dar lo mejor de mí, decir: "Hostia, aquí no viene la gente a entretenerse. Vamos a, ¿sabes?, a tener en cuenta que aquí le tenemos que dar algo". Bueno, y precisamente, ¿qué es eso? ¿Qué se le da? ¿Qué encuentran cuando llegan aquí? Y una de las cosas también que me gustaría preguntarte, que decimos que por volumen, ¿no? Y por cantidad, pues evidentemente priman las mujeres, son las que venimos a entrenar, pero hay muchos hombres y quizás también eso es otra de las barreras que se ha ido derribando con el paso del tiempo. Sí, bueno, este es un sector masculinizado un poco como todo, pero quizá este bastante más. Hoy escuchaba un podcast, que por cierto me pasaste y me ha encantado, y hablaba del volumen de estudiantes de educación física, de entrenamiento, que el otro día estuve en una formación y era la única entrenadora dentro de un grupo de 15 personas, o sea, de Y esa es 15 la hombres. única vez que te ha pasado. No, me ha pasado siempre. Hemos sido 2, 3, 4 a lo sumo. Pero bueno, también es verdad que en esas formaciones más específicas de fuerza, ahí es que no tenemos mucha cabida aún. Yo creo que, no sé si es que nos han relegado a un sector o a esa parte, como decíamos antes, de actividades dirigidas, de siempre hemos estado más vinculadas a eso, aunque ahora el tema de la fuerza en la mujer está, y yo abogo porque en los próximos años esto de un cambio grande. En cuanto a los hombres que entrenan aquí, pues no sé cuándo vino no recuerdo ahora mismo cuándo vino el primero, pero siempre hemos tenido uno, 2, ¿sabes? Que yo también lo veía un acto de valentía por su parte, de enfrentarse a esta, al final era como el mundo al revés. Nunca antes. No, 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 eso también es algo bueno, ¿no? Y al final, bueno, y es verdad que aquí en clase hablamos muchos temas que nos competen solo a nosotras, bueno, y también a ellos en parte, porque estamos súper comprometidas con el tema de la violencia de género, que seguramente hablemos más adelante, del feminismo y todo lo que a nosotras nos compete. Y bueno, y ellos están ahí, están escuchando, que a mí me encantan que sean oyentes o incluso participen del debate cuando lo abrimos. Y yo creo que ellos siempre se han sentido súper a gusto, y al final, como dices tú, que encuentran aquí, pues que yo quiero que esta sea su casa. Yo he estado en muchos gimnasios a lo largo de mi vida y no he tenido adherencia nunca a ninguno por eso mismo, ¿no? Porque yo llegaba, me daban una hojita y me decían: "Esto es lo que hay que hacer", y nunca me he vinculado ni emocionalmente ni de ninguna otra manera a ese sitio, ¿no? Al final, es más, me he sentido hasta mal de: "Hostia, ¿dónde me voy a poner? ¿Dónde me coloco?". Y a mí me gusta que aquí todo el mundo encuentre su sitio, ¿no? Y al Porque de hecho final hay una sala de café, hay una sala de retiro casi que espiritual, ¿no? Para esos momentos también de convivencia, porque quien llega aquí al final se queda, pero ¿por qué se queda? ¿Qué encuentra en Malditas Guerreras? Esto no es un centro, esto no es un gimnasio. no, esto no es gimnasio al uso. Al final esto es un concepto mayor que hacer ejercicio, y a mí
Fíjate, me gusta mucho cuando nos ve la gente desde fuera en redes, porque bueno, yo intento mostrar un poco parte de lo que hacemos aquí. Tú me estás regañando todos los días por porque debería de hacer más divulgación y quizás darle otro enfoque. Ay, pero es que siento que ya hay mucho de eso, ¿no? Que ya hay mucha gente que se dedica a divulgar, que hay mucha gente, las redes están llenas de un montón de productos, como digo yo, entrenadores marketing, que los llamo, de ese, ¿no? Ese entrenador que está todo el día vendiéndote, escribe la palabra tal, 5 ejercicios. A mí ese concepto no me gusta, no me gusta para nada y huyo un poco de él y al final mis redes sí, me gusta que la vea gente de fuera, ¿no? Que me escriben de Barcelona, de tal. Ojalá un sitio así para aquí para entrenar y digo, ¿qué estará viendo, no? ¿Qué le transmite que le encantaría estar aquí, no? Y al final, como dices tú, ha nacido sin, como sin querer, ¿no? Yo creo que esa esencia no se compra ni se intenta, simplemente sale y aquí se ha creado esa magia desde el principio, ¿no? ¿Y cuál es la idiosincrasia de un entreno guerrero, de un entreno maldito, de venir a este centro? ¿Qué te vas a encontrar cuando vienes? Bueno, el humor está siempre presente, pero No siempre blanca. no es muy limpio la mayoría de las veces. Pero al final también es una forma de conectar. Yo creo que es un idioma, decía el otro día, un vehículo ahí que tenemos, ¿no? Y ese romper, ¿no? Porque, bueno, aquí cuando llega alguien, en la mayoría de los casos, se va a colocar atrás del todo. Si tenemos una clase donde hay varias filas de trabajo, pues se va a ir atrás del todo, no quiere que la miren, que le digan nada. Yo también intento tener bastante tacto en esos primeros momentos porque intento empatizar siempre con la persona porque yo también he estado en el otro lado y digo, bueno, a ver cómo va desarrollándose, cómo, si se relaciona con el resto de que también el trabajo en grupo tiene muchas cosas malas, la no hay individualización, no hay el mismo progreso que a lo mejor puede haber en una clase personal, pero yo sin duda me quedo con un montón de cosas que no te va a dar un entrenamiento personal. Y sobre todo en la mujer se crea, al momento se crea un vínculo entre nosotras porque nos unen las mismas miserias, las mismas grandezas. Quiero decir que tenemos la misma vida, tengamos hijos o no, tengamos, creo que todas venimos de lo mismo, la misma educación patriarcal, hemos vivido casi que las mismas trayectorias, entonces hay algo ahí que nos une por encima de todo eso. Entonces, al final se crean unos vínculos que cuando llevo 3 días aquí digo: "Hostia, es que se conocen, ¿sabes? Y se conocen de aquí, ¿no? Al final creo que eso crea una adherencia mucho mayor que la que puede hacer que tú hagas una búlgara aquí diferente a otro sitio, ¿no? Pero unido a todo eso, como tú decías, ¿no? Está esa parte tuya de concepto del deporte integral, ¿no? Y de esa apuesta por la movilidad y de ese ejercicio de fuerza consciente, que al final durante todos estos años, pues estás encargado de ir evangelizando continuamente. Y además es que clase tras clase, finalmente esto es un ejercicio teórico de cómo hacer quizás las cosas no más, sino mejor. Sí, porque, bueno, te lo he dicho antes, yo empecé entreteniendo, no me no me voy a esconder, porque al final es verdad que, bueno, tú sabes de la carrera, haces alguna formación, pero no tienes ni idea de lo que va esto. O sea, cuando tú te metes en esto, yo no tenía ni idea de para qué hacía las cosas, ¿no? Hay gente que no se lo plantea a lo largo de toda la vida, pero yo quería saber para qué. Yo quería saber para qué servía cada cosa, por qué estaba haciendo eso y no otra. Y bueno, y siempre me han bombardeado, incluso las chicas, mandándome, haz este ejercicio, tal, y digo, pero bueno, ¿para qué? O sea, y las redes se han encargado un poco, ¿no? De mandarnos muchos mensajes, muchas veces no muy acertados, de haz este ejercicio y consigue tal. Y bueno, si nos vamos a la fase, y yo me he ido a ellas, y bueno, estoy intentando, todavía me siento una simple aprendiz, pero hay tanto por aprender y de biomecánica, de fisiología, y yo quiero saberlo todo, o sea, tengo esa, porque quiero ayudar, ¿no? Y pienso que el tiempo es finito, que no tenemos todo el tiempo del mundo, que aquí venís unas horas y yo quiero darte lo mejor en esa hora. Entonces, también juego un poco tú vienes un poco a hablar y a desconectar de tu día y yo quiero que hagas todo esto en esta hora. Entonces, ando siempre en esa, que también me hace desmotivarme a veces de, más si vienen a entretenerse, pues darle, pero juego un poco con esa de cal y esa de arena, ¿no? De hoy te doy esto, que sé que a ti te gusta,
pero a mí no me está aportando el valor que sé que te quiero aportar, pero por otro lado te estoy metiendo una parte que a mí sí que me interesa y que te va a ayudar a mejorar mucho más rápido, ¿no? Entonces, al final entrenamos diferente y eso también me gusta, ¿eh? Que seamos algo diferente a lo que vas a encontrar en otro sitio. Bueno, pues decíamos que, Ana, deporte consciente, ese cambio de aptitudes, de actitudes aquí, se ha generado un montón de actividades distintas, de dinámicas, talleres que tienen que ver, bueno, pues con cuestiones incluso que en Pedrera nunca se había hablado, nunca había existido, ¿no? Hablar de suelo pélvico en Pedrera, por ejemplo, entre otras muchas más cosas. Bueno, eso fue algo a lo que me costó, porque yo coincidí con Rocío en una formación que hicimos con Rubén, creo que fue, de los pies, del tema de pies. Y alguien vio que ella estaba o sea, fue como una carambola que nos conociéramos y que alguien de aquí me dijo, oye, he visto que esta chica hace workshops de suelo pélvico y en aquel entonces, te hablo de hace 3 años, es verdad que ella ha tenido un boom, pero ella, yo creo que en aquel entonces había hecho 2 o 3 a lo sumo. Y bueno, se lo planteé y recuerdo que en aquel momento además hablé con Juli porque me dijo 50 euros por persona, tal, y digo, 50 euros, ¿sabes? Vamos a pagar aquí, digo yo, pero esto no va a salir. Me costó, porque yo lo propuse, recuerdo que no había apenas nadie, que eran 3 o 4 que se interesaron un poco por el tema, quizás porque les habían hablado del suelo pélvico y demás, algún aficio, imagino, o en algún parto, no sé. Y bueno, ahí ya yo dije, me desmotivé y dije: "Mira, esto no va a salir, porque es que esta gente no van a pagar 50 euros". Y bueno, di caña a la más grande, o sea, en los grupos empecé: "Mira, porque es que no somos conscientes de lo que tenemos entre manos, que es que nuestra salud, que pa", ¿no? Ese machaque ahí continuo del agua sobre la roca, que va erosionando poquito a poco, y sacamos el taller con 25 personas, quedó primero. De hecho, Rocío, yo creo que en su workshop, si no que ella me desmienta, pero lo ha dicho más de una vez, venir aquí a ella fue un antes y un después, como diciendo, tía, una zona rural, un pueblo de 5.000, 6.000 habitantes, que tenga esta, ¿no? Esta acogida, un taller, aquello fue, yo creo también para ella un antes y un después, y además ya le resonó aquello ya, y de hecho, ellas son guerreras también, es decir, que yo creo que ya como que le sirvió de inspiración para mí, me enorgullece un montón. Porque luego tú has vuelto a participar en algunos de los talleres Sí, y eventos que ya ha organizado, con lo que al final ese efecto boomerang de aquel martillo y Kiko y pana inicial, al final tiene su eco. sí, sin duda, además, bueno, Pero claro, tarda. Esto es siempre, somos muy cortoplacistas y bueno, vivimos en una sociedad que por eso también nuestro trabajo cuesta tanto, ¿no? Y esa adherencia, como decíamos antes, porque vivimos en el corto plazo y yo soy de las que lo quiero ya. Y al final esto me ha hecho también entender un poco y parar y decir, no, vamos a mirar 5 años a ver qué pasa, o vamos a mirar 5 años atrás dónde estábamos y dónde estamos hoy y bueno, eso nos hace también seguir avanzando poquito a poco. bueno, Rocío volvió, ya hemos hecho hasta 3, 4 talleres con ella, creo, y los 4 llenos y bueno, eso fue un éxito total. bueno, y como he sabido, convivencia, celebraciones de Día de la Mujer, Día de la Salud, 25 de noviembre, al final hay hitos temporales durante todo el calendario anual de Maldita Guerrera, donde hay determinados eventos a los que no fallamos, a los que evidentemente no renunciamos, y bueno, como las marchas nocturnas, que de hecho en verano se repiten. Sí, bueno, este verano, ahora el 11 de julio volvemos a repetir. Creo que es la sexta ya que organizamos y cada año con mayor número de personas que se acercan a conocer un poco este entorno tan privilegiado que tenemos aquí, que nos están masacrando ahora también, hay que decirlo y hay que denunciarlo, pero bueno, vamos a disfrutar de una jornada seguro chulísima y como dices tú, bueno, y si no ya me lo recuerdas tú, ¿no? Cuando viene ese día que bueno, ya sabemos que huimos un poco de celebraciones pero sí de reivindicar y de decir aquí estamos nosotras y esos días de Día contra la Violencia de Género, el Día de la Mujer, son momentos súper buenos, ¿no? Para ir demostrando que estamos aquí, que estamos comprometidas con lo que hacemos y que no nos van a parar, o sea que
Decías tú el efecto cortoplacista, ¿no? En el que vivimos, esta dictadura del clic, del consumo rápido, del clickbait, del consumo en redes, que para bien o para mal, a ti te han servido para dar a conocer un montón de las cosas que están haciendo aquí, pero también las usa de forma muy activista para denunciar todo aquello, bueno, por ejemplo, que tiene que ver con el deporte, ¿no? Con todos esos mitos o esas creencias que nos hacen pensar que de forma rápida y en 2 semanas nos vamos a poner fit para el verano. Por eso Sí, sí, y además lo que más me molesta de todo es que todo esa propaganda va destinada mucho a la mujer y es lo que más me molesta porque caemos y seguimos cayendo una y otra vez en esa piedra, tropezando en esa piedra del cortoplacismo, de lo quiero ya, de este cuerpo para el verano, de la estética, y me da una rabia tremenda porque, y bueno, uso mis redes para desmitificar un poco ese tema y también desde el humor, como ya hemos dicho alguna vez, esas parodias que alguna vez hago con el tema de conseguirlo ya y al final nos está haciendo mucho daño. Yo creo que si alguien viene aquí, yo lo pienso muchas veces, bueno, y de hecho se lo digo a ella, si tu objetivo aquí es perder peso, creo que aquí este no es tu sitio. O no solo es tu sitio, tienes que acudir a otros especialistas, buscar otro y pensar en que el cortoplacismo aquí, porque si tu objetivo cuando vienes aquí es perder 10 kilos y cuando acaba el objetivo has perdido 7, tú no has conseguido tu objetivo, que era perder 10 kilos. Entonces, me da rabia, ¿no? Que intento educar desde redes y educar en clase con ese tema porque creo que cuando esa es nuestra idea vamos. a pesar de todo ello, ¿con cuántos mensajes te quedas? Es decir, ¿qué tipo de vivencias, sentimientos te hemos ido compartiendo a lo largo de todos estos años, que a ti te hacen seguir fuerte en todo esto? Hombre, a mí la frase que más me gusta que me digan aquí es: "Ana, es que esta es mi mejor hora del día". O sea, que a mí alguien venga y después de todas las experiencias que tenemos en el día, ¿no? Porque hoy día vivimos en el trabajo, estás con gente, sales, te relacionas, quiero decir que no tenemos las vidas que tenían nuestras madres, ¿no? De amas de casa, de estar en casa con los hijos, trabajando como jabatas, pero dentro del hogar. Y que a mí me digan, es que estaba deseando que llegara esta hora para venir. O me he levantado, o levantarte a las 6 de la mañana para venir. O ojalá me hubiera apuntado antes porque no era para nada de lo que yo me esperaba, ¿no? Como has dicho tú, ese miedo que tenemos, sobre todo las mujeres de 40, de ella ahora, allí, yo no estoy preparada para ir allí. Eso también me lo han dicho mucho. No estoy preparada para ir allí y demostrarles que sí, que podemos adaptarlo, que aquí no hay objetivo, quiero decir, que el camino es la vida, quiero decir, es que tenemos la vida por delante. Entonces, eso me gusta que me lo digan, o ver en ellas ese cambio de imagen, ¿no? De no me haya puesto en mi vida una, bueno, aquí pasa, ¿no? No me haya puesto una una camiseta de tirante en mi vida y ahora me voy en tirante a mi casa. Y digo: "Ojo". ¿Dónde ha llegado tu mensaje? Y si me lo permites también, pues igualmente tu ropa, porque al final se ha convertido, yo decía, no, aquellas que formamos parte de este movimiento, pues lucir con orgullo, ¿no? Al final no es una prenda solo, es lo que toda la prenda, todo lo que eso conlleva. ¿A dónde ha llegado? En distintos puntos, porque sé que hay prendas repartidas por un montón de sitios en España. Y cuando tú estás fuera ya como espectadora, cuando tú la ves en cualquier sitio, Eso no me lo creo todavía. Y eso es lo que más me cuesta, lo de que alguien que yo traiga, además, bueno, no dependo de ninguna marca externa, sino que yo compro, y son creaciones propias, yo creo, claro, y al final yo asumo el riesgo, ¿no? De esa compra, de luego venderlas, que apenas me gano nada, un margen pequeño, porque lo único que quiero es que la vistan y que la lleven y me llama tanto la atención, te lo prometo, que yo traigo algo y yo digo: "Esto no se va a vender". Te lo prometo, porque es que me pasa con todo, digo, no siempre es esa negatividad un poco de: "Ahora esto se va a quedar colgado y no lo voy a vender", y al final es un gasto económico que estoy haciendo, una inversión. Pero cuando veo y digo, y vuelan, y aparte ya te digo, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Galicia, en Canarias hay un montón de ropa, en Alemania se llevó una chavala de ahí de Málaga, una que vino al workshop de Rocío, o sea, venga que me la quiero poner en tal sitio, quiero que esté para correr. O
¿sabes? Y a mí me llama tanto la atención, bueno, y me mandan las fotos, ¿no? Me he puesto tus calcetines para la carrera tal. O sea, aquí hay una en Carni que escala con ella. Es que me encanta ponérmela para escalar, además me la pongo y me da energía. Y digo, al final, pero yo no me lo creo. Eso te juro que no, vamos, te lo juro por lo más que no me lo creo. Es como que no, digo, no soy consciente de eso. Bueno, decía al principio, y uniéndolo con esto también, ¿no? Ese síndrome de la impostora, del impostor, de no creernos realmente lo que estamos haciendo o consiguiendo, por pequeño o grande que sea, que al final nosotros somos la que menos conscientes somos, de estar emprendiendo en un sitio, como tú decías, rural, en un sitio pequeño, en pleno enclave Sierra Sur de Sevilla, con un contexto también a veces no siempre de nuestro lado. Mm, Esto tiene sus ciclos también de caimiento. Sí, bueno, bueno, que te voy a contar porque en esto yo creo que hemos ido a la par bastante, ¿no? Y nos hemos encontrado muchas veces y consolado también, ¿no? Y animado al mismo tiempo, porque creo que las dos en eso nos parecemos bastante, de ser testarudas y de seguir ahí y no cejar el empeño de seguir con nuestra idea. El síndrome de la impostora lo tenemos ahí rumiando diariamente. Yo, vamos, soy total, vamos, no puedo desvincularme de él, por más que lea libros de autoayuda con este tema y demás, me cuesta muchísimo creerme, ¿no? Lo que hago y me escriben a diario y tampoco lo comparto mucho porque al final no quiero inflar más mi ego porque realmente esto es de todas, ¿no? Pero me escriben a diario, gracias a ti porque me ha cambiado la vida, no sé, ese mensaje está siempre ahí, ¿no? Y digo, hostia, Ana, es que le has cambiado la vida a un montón de gente. Eh, Ellas llegan aquí a diario, me he acordado de ti. Raro es el día que no me dice alguna, me he acordado de ti, estaba en no sé dónde y pues no sé, los mensajes que lanzamos aquí, que estamos siempre y ya les resuena, ¿no? El tema de temas que a lo mejor los que ella no había, pues yo nunca había caído en esto. Pues, bueno, y que compartimos, porque no solo, esto no es unidireccional, esto es multidireccional y viene de todas partes. Y, y yo creo que eso, que aunque el síndrome ese esté ahí, esos mensajes y esa me insuflan un poco de oxígeno de decir, bueno, venga, Ana. Y hoy, por ejemplo, me levantaba y digo, los días, 6 de la mañana, venir aquí, levantar la persiana, como tú dices, estar de buen humor con la gente, porque al final ellos su energía, tu energía la transmites, tú tienes que estar siempre aquí. Yo cuando estoy aquí dentro, tienes que estar aquí. Y eso cuesta. Día, otro, un año, otro, sin vacación, que es como vivimos, ¿no? Sin remunerar, que ya no sabemos lo que es eso, asumiendo tantos gastos, que todo esté a nuestra espalda y todo dependa lo bueno y lo malo de nosotras, es complicado, difícil. Una decisión difícil cuando se opta por esto del emprendimiento, pero súper gozosa cuando ves que realmente todo lo que has conseguido es fruto del esfuerzo, de tu convencimiento y de ese ahínco, ¿no? Con el que al final pues afrontamos la vida y todo lo que ella conlleva. Hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿no? Y me gustaría también compartirla contigo porque creo que es esa radiografía también vital que nos define a cada uno de nosotros. ¿Ante qué no se pone de perfil Ana Gómez? Bueno, rotundamente ante las injusticias que tengan que ver con nosotras. Creo que yo nací feminista, yo antes de saber lo que era el término, yo ya era feminista porque me ha, me ha hervido por dentro, ¿no? Esa injusticia para con las niñas cuando éramos niñas, ¿no? Teníamos que hacer las tareas del hogar, teníamos que, cuando nuestros hermanos a lo mejor no, y sobre todo quienes hemos convivido, quienes hemos tenido hermanos varones y hermanas, y que tú también. Y desde ahí yo creo que aquello algo a mí me tocó de una manera que bueno, con los años lo único que ha hecho es ir madurando y irme más a la raíz o sea, tenemos que salir, ¿no? Un poco de esa, como dicen, de la matriz, de salir de ese sistema patriarcal que tenemos y ver con más, hacer como esa radiografía de todo lo que nos está pasando. Y bueno, yo creo que lo que hago es bastante, eh, está bastante relacionado con eso, con esa visión que tengo. No puedo desvincularlo, son dos caminos que van a ir toda la vida juntos, yo creo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿A qué te enfrentas? ¿Qué retos tienes aquí también en tu centro?
ampliado hace ya un tiempo, pero bueno, eso también te hizo pensar que este movimiento continuaba. Sí, hace 1 año y pico ya, 1 año y medio, y bueno, como te he dicho antes, me gusta ponerme esos retos tan a corto plazo. Y bueno, hemos ido creciendo, yo creo que ahora estamos en una etapa de afianzamiento de un poco también de las personas que vienen aquí y demás, porque crecimos y bueno, al final el espacio se quedó un poco pequeño por suerte y al final busqué ampliar, que fue una locura también, que todo era Ana, no, que está todo carísimo, que tal. Y bueno, El tiempo. el empeño y el tiempo al final dijo, no, venga, este es el camino. Y yo sé mucho de sentir y de esa energía, ¿no? Y ahora mismo la verdad que estoy bastante tranquila, sigo formándome y cambiando un poco. Me gustaría enfocarme en algo más personal también, en guiarme un poco más a ese trabajo personal, pero tengo claro que los grupos me dan la vida y que seguiré trabajando con ellos. Y me encantaría crecer a nivel de más personal, de más instalaciones, es algo que exportar la marca me encantaría. O sea, ese es mi sueño. ¿Tu próxima carrera? Ahora tenemos una nocturna en breve y bueno, ya tenemos 2 o 3 apuntadas. Ya cuando llegue octubre, noviembre, el calendario se va llenando y bueno, el grupo va creciendo, que a mí me encanta. O sea, eso de tener a alguien que yo diga: "Mira, vamos a correr de noche", y 5, 6 o 7 te digan: "Venga, vamos", eso a mí me da la vida. ¿Qué le dirías a aquellos y aquellas que no puedan estar viendo, si aún se plantean, si dudan de que no saben qué hay aquí dentro, si pasan y muchas veces nos ven haciendo cosas que no entenderían nunca? ¿Qué le dirías? Uh, pues lo primero que se animen, que esta es la casa de todo el mundo, como diría, pues sí, otro, diría otra persona. Y que prueben. Yo, incluso a la gente que ya viene, las animo a probar, a que vayan a otros sitios, a que prueben, a que se dejen guiar también por sus sensaciones, ¿no? Y por ese sexto sentido que tenemos, ¿no? Y bueno, y que se queden donde estén más a gusto y donde se les aporte lo que necesitan, pero que probar, quedarse con la gana de probar, yo no me quedaría nunca. Bueno, de hecho no lo hago. Bueno, pues con ese mensaje queremos terminar este de perfil, esta entrevista, esta charla distendida con Ana Gómez. Ella, ya la conocen, es la, como digo, la jefa suprema, no la responsable, la líder, en fin, la cabeza pensante de este movimiento de malditas guerreras que nació, surgió y aquí sigue en Pedrera, uniendo y casando diariamente mujer y deporte en esa vida consciente y en esa necesidad de reafirmarnos en todo lo que tenga que ver con, bueno, pues con la mujer, como digo, y con esa vida deportiva y activa, y a partir de los 40, más. Ana, gracias por estar con nosotros y por compartir tu historia en A de vosotros, perfil. a vosotros siempre. Gracias.